Mis hermanos amados, el Eterno les bendiga. Quiero continuar hablando sobre Yeshua como la roca, la piedra viva. Hay bastante sobre esto, pero es muy importante, amados, ya que en Mateo, en el capítulo 7, nos habla de que hay dos cimientos y tenemos que estar seguros de que estamos en la roca, porque créanme que hay muchos que no están. Y el tiempo, cuando llegue pues la prueba, la tribulación, ahí es que se va a dar cuenta. Por eso dice que el edificio va creciendo. Pero si la roca, si el cimiento no está bien, entonces va a caer, lamentablemente. Entonces dice verso 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿está mirando? Obras, hacerla. ¿Qué palabras? ¿De qué vino a hablar Yeshua? De la Torá, la ley, los profetas y los salmos. Las palabras de mi Padre les he hablado, así Él dijo. Y la palabra que les hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Eso está claro. Entonces, fíjense que antes de estos versos vinieron unos y se le acercaron y Él le dice que no todo el que le llama Adón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense que no dice el que haga mi voluntad, porque Yeshua habló de parte de Elohim. El que hace lo que Él quiere, ese entrará. Y muchos en aquel día me van a llamar, pero si yo te serví tantos años, Señor, Señor. Pero mira, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Fíjense, los milagros pasaron, se hicieron. Las prédicas también. Grandes ministerios, multitudes. Entonces dice que Él le declarará, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no son hacedores de la ley, sino transgresores de la ley, que es lo contrario. Si lo buscas en el griego interlineal te vas a dar cuenta que es hacedores de iniquidad, la iniquidad, caminos torcidos, transgresores de la Torá. Por eso aquí mismo le dice que estas palabras, que el que la oye y las hace será un hombre sensato, prudente, tendrá sabiduría. Recuerden el principio de la sabiduría, el temor a Elohim. ¿Cuál es el temor? Obedecer los mandamientos. Y dice que edificó su casa sobre la roca viva, la piedra viva. Y dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está mirando, es un edificio sobre el cimiento firme, inconmovible, incorruptible, palabra verdadera. Pero cualquiera que me oye estas palabras, no las hace, le compararé a un hombre insensato, sin sabiduría, sin conocimiento, no entiende nada, que edificó. Fíjense que él edificó también, pero no tenía el cimiento, que es la ley, la Torá. El nuevo pacto no está en el nuevo pacto. Entonces dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra esa casa y cayó, y fue grandísima su ruina. Ahora, vamos a ver otra palabra que dijo Yeshua en el capítulo 11, en el verso 6, dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado. Esa piedra está ahí. Y por esto tenemos que ser obedientes, escuchar esas aguas que salen de la roca, que es Yeshua, los 7 ojos, espíritu, la llenura del espíritu que fluye internamente en nosotros, y vamos edificando sobre el cimiento firme. Ahora vamos a leer en 1 de Pedro 2, el verso 6 al 8, para luego mostrarle una escritura que está en Isaías capítulo 8. Entonces dice, por lo cual también contiene la escritura. O sea, el Antiguo Testamento está escrito, él está hablando, está citando de allá. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él, ¿en quién? En Yeshua, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, y fíjense, es un creer que teme, ¿verdad? Recuerden que
Los demonios creen y tiemblan, entonces hay que creer siendo obediente. Las obras, ¿verdad? La obediencia. Y dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, que Él es la roca, que Él es la ley, la Torá, el cimiento, los que no creen, que están edificando, entonces dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Están mirando? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Increíble. Tropiezan en la misma palabra. Están tropezando ahí en Yeshua una y otra y otra y otra vez. Ahora, ya esto estaba profetizado. Isaías capítulo 8. Vamos a leer del verso 13 al 17. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Recuerden que hablamos del temor, que es ser obediente a la palabra y que esa es tu sabiduría, un temor reverente. Y que por esto es que tenemos que guardar los mandamientos, creerle, ser obedientes, ¿verdad? Para purificar los corazones, ¿ok? Entonces, Él es nuestro temor, estamos en obediencia. Entonces dice el verso 14, entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Fíjense aquí que está hablando de casa de Israel y casa de Judá. Exactamente lo que está pasando hoy. En este movimiento de raíces hebreas hay muchos tropezando. Y por esto se ha blasfemado el camino y hay tanta división, tanto pleito, tanto engaño que no viene de Elohim. No hay amor. Por tanto, es una obediencia basada en la letra y no en el espíritu. Somos obedientes a la guía del espíritu. Entonces, muchos están tropezando aquí y lo que va a pasar es que van a caer y que un lazo que viene los va a atrapar, una red que es el antimesías. Y luego dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Verso 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Hay discípulos que caminan como Yeshua camina y que ellos están con el sello de la Torá. Y fíjense que habla de ley y testimonio. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. La ley, que es la Torá, y el testimonio de Yeshua y la paciencia de los santos, aquellos que sí están guardando, porque hay un remanente que sí. Dice el verso 17, esperaré, pues, a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. El esconder el rostro tiene que ver con los 42 meses del antimesías. Entonces, Él va a accionar. Entonces, mientras tanto, esperamos y vamos a confiar. Y aquí, en este capítulo, en el verso 20, dice así, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muchos predican este verso, no lo entienden, a la Torá. Tienen que hablar según la Torá y tienen que tener el testimonio de Yeshua. Y luego dice aquí que si no lo hacen, la luz verdadera no ha resplandecido sobre ellos. Por eso es que la palabra dice, haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y la luz es la verdad, la Torá, el nuevo pacto. Entonces aquí en el verso 21 y 22 habla de tiempo de tribulación. Dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Elohim, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quisieron hablar, no quisieron comprender, no fueron obedientes. Y dice que si no estaban en la ley y el testimonio, no tenían luz. Pero Él traerá la luz en medio de las tinieblas a un pueblo que va a clamar, porque Él es bueno, misericordioso y eternamente ama a su pueblo. Y Él le va
a salvar finalmente. Amén. El Abba les bendiga.